Si decimos que los sanguíneos son más útiles en la iglesia, pues entonces imagínense qué sustento tendríamos para eso. La Biblia lo que dice es que Dios llama a hombres y mujeres de todas las condiciones y de todos los aspectos e historias para hacerlos útiles en su reino y para usarlos conforme a su propósito. Entonces, no vayamos a pensar que Pedro era más importante por lo que nos han dicho los humanistas que era sanguíneo. De hecho, yo no sé qué temperamento tendría. Simplemente la Biblia dice que era un apóstol muy útil por sus intervenciones, por su disposición, por el liderazgo y por los aportes que él hizo en el grupo y a la iglesia, y pues que Jesús lo consideró para honrarlo también dentro del grupo de manera muy especial. Entonces, estas 4 confesiones de Pedro, a mi modo de ver, son las que definen el marco teológico o el marco cristológico que Pedro, perdón, tiene sobre Jesús. La primera de ellas está en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo pensaría que en lugar de nosotros estar haciendo una caracterización de Pedro como apóstol, debiéramos estar identificando qué fue lo que Pedro predicó sobre Jesús, qué fue lo que creyó sobre Jesús, qué fue lo que mencionó sobre Jesús y cuáles son sus confesiones más notorias que definen toda una línea teológica, una línea de fe y de convicción y que pues son supremamente valiosas en la vida cristiana para nosotros. Entonces, la primera confesión es la que da en lo que llamamos o se ha llamado evangélicamente como la confesión de Pedro. Ahora, no es la confesión de Pedro, es la confesión cristiana. Es la confesión que la iglesia y los creyentes de todos los tiempos podemos y debemos hacer sobre Cristo. No puede ser distinto. Si no estamos enmarcados en estas confesiones que la Biblia registra en la boca de Pedro, pues estamos fuera del evangelio. No por ser petrinos, sino porque los cristianos tenemos que confesar lo mismo todos, para que haya unidad, para que haya confesionalidad y para que haya pues realmente vida cristiana. Entonces esta confesión ya la mencionamos un poco, es posiblemente la más extraordinaria que hace Pedro, es posiblemente la confesión más extraordinaria que se hace sobre Jesús en todos los evangelios y es la confesión común que debemos tener nosotros. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo, es decir, que resucitó, que venció la muerte, que tiene poder sobre todas las cosas. Si no confesamos esto, no nos ha amanecido. La otra confesión que yo quiero que tengamos aquí presente que Pedro hizo, Juan 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta también es otra confesión, no es una retórica de Pedro. Sí, en el Evangelio no hay retórica, es decir, frases que se dicen solamente para animar o para eh, un cuerpo de discurso, pero que no tienen valor o convicción. Todas las confesiones de Pedro son profundas convicciones que él tiene, son profundas creencias que mueven su vida a actuar y que le permiten expresarlas con tranquilidad y seguridad. No es una mera retórica, una mera expresión que uno dice, como hoy en día la iglesia dice gloria a Dios o quién vive o bendecido para bendecir, que son retóricas que a veces ni siquiera uno sabe qué significan ni por qué las usa. Esto que estamos viendo aquí son profundas confesiones de fe y valga la oportunidad para decir que la iglesia cristiana es confesional, que la verdadera iglesia es confesional, es decir, abraza un cuerpo de conocimiento, un cuerpo de confesiones o de doctrinas, las abraza y las confiesa y se rige por ellas. Y este cuerpo confesional de Pedro nos es muy útil para que nosotros entendamos qué debemos creer sobre Cristo y qué debemos hacer frente a la disyuntiva de obedecer a Dios o obedecer a las autoridades civiles. Si estamos ante esa disyuntiva, por ejemplo, en épocas de cuarentena, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos congregamos o no nos congregamos? ¿Qué dicen las autoridades civiles? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? En temas de aborto, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a Dios o a los hombres? ¿Qué dicen las autoridades civiles? En temas de lo que se ha llamado hoy la ideología de género o los homofóbicos, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién obedecemos? ¿A quién creemos? ¿A quién le tenemos temor? ¿A lo que nos diga un juez o nos diga un policía o a lo que nos digan las redes o a lo que dice la palabra?
Pedro contundentemente, de forma muy afirmativa, muy categórica, dice, hay que obedecer, hay, de forma absoluta, sin ningún relativismo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si hay una disyuntiva entre dos opciones, donde una me la está imponiendo un juez o un magistrado y otra me la está determinando la escritura y las dos son opuestas, no hay que pensarlo, hay que obedecer a Dios. Esa es una confesión profunda de convicción, de definición de fe y de ejemplo de vida. Si yo tengo la opción de elegir entre dos opciones, la única opción que puede elegir un siervo de Dios es obedecer a Dios. Por eso me congrego, por eso pregono el evangelio bíblico, por eso hablo de la identidad de familia bíblica, no porque lo otro no lo entienda, sino porque no puedo confesar contrario a lo que la Biblia confiesa y contrario a lo que deben confesar los cristianos. La tercera confesión que yo traje para hoy para la clase está en Juan 21:17, que es una confesión también de mucha profundidad. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Una gran confesión que Pedro realiza en el último capítulo de Juan, cuando Jesús lo llama o lo restaura después de la negación. Señor, tú lo sabes todo. Qué confesión tan profunda, que habla de la omnisciencia de Dios, del todo poder de Dios, la suficiencia, de que Dios es único y absoluto, que tiene control de todas las cosas y conoce y organizó y estableció todas las cosas. Tú lo sabes todo, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes, no te puedo esconder, no te puedo engañar, no puedo justificarme, no puedo pretender hacer nada contrario a lo que tú sabes. ¿Sí? ¿Para qué gasto esfuerzos justificándome, autoengañándome cuando me estoy incriminando? Señor, tú lo sabes todo. Y esa afirmación es una afirmación de carácter pastoral, un tanto teológica, pero mucho más de carácter pastoral. Es una afirmación, una confesión donde yo estoy diciendo, no puedo engañarte, no puedo esconderte nada, no puedo evadir nada, no puedo justificarme, no puedo tener argumentos ante ti porque tú lo sabes todo. Sí, yo me rindo a ti, yo acepto tu conocimiento, yo me cobijo bajo tu sombra porque tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes mis motivos, tú sabes mis razones, tú sabes mis dolores, tú sabes mis argumentos, tú sabes mis pecados. O sea, ¿qué puedo esconder? Si más bien si me justifico lo que hago es incriminarme o lo que hago es inculparme. Entonces tú lo sabes todo. Es una afirmación hermosa, emblemática, muy diciente de lo que Pedro conoce sobre Jesús. Y Pedro conoce que Jesús lo sabe todo, que no puede justificarse, que Él es juez y que más bien es el único que lo puede auxiliar. Afirmación muy hermosa para poder comprender quién es Él y cómo refugiarlo bajo sus alas. Esta confesión que Pedro hace en Juan 21 nos cae muy bien porque hoy en día los cristianos han aprendido el arte de la autojustificación. Los cristianos han aprendido el arte de las excusas. ¿Sí? Yo escucho con frecuencia a cristianos orar y las oraciones no son ni de honra ni de adoración a Dios, sino una lista de justificación. Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, tú sabes que yo quería. Señor, tú sabes, tú entiendes, tú me ves, tú sabes que yo te amo, pero pues tú sabes que me costó hacer esto. O sea, una lista de justificaciones, nada que ver con esta confesión. Pedro se pudo haber justificado de mil maneras, ¿sí? Ante ese hecho de la negación. Pedro pudo haber sacado una cantidad de argumentos posiblemente para un psicólogo o para un psicoanalista muy valiosos, ¿sí? Donde él mostrara la razón por la cual lo negó, los argumentos, sus temores, sus culpas, y un psicoanalista hubiera podido decir, mire, fabuloso, Pedro no reprimió sus sentimientos, Pedro sacó sus argumentos, Pedro expresó sus sentimientos, y eso es muy loable para el humanismo, expresar, no reprimir, hablar, decir las cosas como se sienten y se ven, no acumularlas para sanar las emociones, según un psicólogo, un terapeuta.
Pero Pedro no hizo absolutamente nada de eso. Pedro simplemente me da la impresión que agachó la cabeza, me da la impresión que con una voz entrecortada dice, Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, no tengo argumento, o sí tengo muchos, pero no son válidos ante ti. Tengo muchas razones y muchas excusas, pero no son pertinentes, no son propias ante ti. Lo único propio ante ti es confesar que tú lo sabes todo y que tú sabes mis motivos y mis razones y conoces mi corazón. Eso es una confesión hermosísima de carácter pastoral. Y en Lucas capítulo 5, versículo 8, otra confesión de Pedro, para que hagamos un poco más justicia a las intervenciones de él y a su carácter y a su vida como discípulo. Apártate de mí, Satanás, porque soy hombre pecador. Otra confesión que habla de la condición de Pedro y del estado y de la apreciación que él hace de sí mismo. Pedro nunca dice, Señor, yo lo sé más, yo soy el líder de los apóstoles, yo soy el que más te hablo, soy el que más intervengo, soy el que más conozco, yo soy el que tengo mejor visión de grupo, soy el que tengo mejor manejo grupal, el que tengo mejor oratoria pública, el que tengo don de gentes. Pedro nunca dijo eso. Pedro nunca presumió. Pedro más bien dice en Lucas 5, apártate de mí, Señor, yo no soy digno de que te acerques, no soy digno de que tú estés cerca de mí, no merezco que tú me hables o que tú me consideres porque soy un hombre pecador. Pablo lo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y similar a Pablo, Pedro dijo, porque soy hombre pecador. Y esta confesión sobre sí mismo, sobre la visión que tengo de mí mismo, sobre lo que creo de mí mismo, sobre que es una apreciación real, no una percepción imaginaria, sino una idea, una concepción, una confesión real de lo que somos, es la confesión de los cristianos. Algunos han dicho, hay muchos movimientos hoy que dicen que los cristianos se lastiman cuando dicen que son pecadores, que no debieran decir que son pecadores, que deben decir que son redimidos. Sí, hay una postura que dice no debiéramos cada vez o cada día o todos los días decir que soy pecador. Lo que debo decir es que soy santo, que soy apartado, que soy justificado y que soy redimido. Sí, pero todo eso es por la obra de Cristo, porque yo en mi propia condición, en mi propio estado, en mi propia apreciación de mí mismo, lo único que puedo confesar es que soy pecador, ¿sí? Que soy pecador y que soy miserable porque no puedo salir de esa condición, porque es una condición envolvente, general y aplicada o imputada a todo el género humano de la cual no me puedo deshacer. Y la única esperanza para mitigar esa condición o para afrontar esa condición, pues es Cristo, el Hijo del Dios viviente, que también Pedro la confiesa. Entonces, estas cuatro confesiones que Pedro hace, pudiéramos hablar de un cuerpo doctrinal muy interesante porque Pedro no solamente se queda diciendo yo soy un hombre pecador, sino que también dice a quién iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Y también dice tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro tiene una clara comprensión de sí mismo, una clara comprensión de Cristo y una clara comprensión de cuál es el estado que tenemos los cristianos en Cristo Jesús. Es decir, Pedro no tiene una teología miserable sobre sí mismo, pero tampoco tiene una teología eh, utópica, sino que es una teología real, construida sobre bases reales, sobre datos históricos reales y sobre confesiones reales de profunda convicción. Y eso me llama muchísimo la atención. Entonces, amados hermanos, nos quedan unos minutos que los quiero aprovechar para que ustedes participen, por favor, intervengan y expresen sus opiniones respecto a lo que hoy se expresó en la clase sobre esta introducción general a la vida de Pedro y a los escritos de Pedro. Pastor, con todo esto que hemos visto, pues nos damos cuenta de que Pablo, de que muchas veces se le da más reconocimiento
a Pablo que a Pedro. Siempre, o sea, es muy raro que la gente hable de Pedro. La gente siempre se le da el reconocimiento, bueno, lo que yo he visto, he vivido y en el contexto en donde estoy. Siempre se le ha dado más reconocimiento a Pablo, la conversión de Pablo, las cartas paulinas, pero en el caso de Pedro muy poco se menciona. Y algo importante es que era un hombre muy frentero con Jesús. Era un hombre celoso, entregado a las cosas de Dios, de Jesús, al seguimiento de su palabra. Entonces fue un hombre ejemplar, un hombre muy ejemplar. La verdad es que realmente no, solamente cuando llegan estos espacios es que uno empieza realmente a mirar las cosas de otra óptica, a mirar la Biblia o los libros que hacen parte de la Biblia más profundamente, porque a veces tenemos el conocimiento. Y también es muy importante algo que usted dijo al iniciar esta clase. Es muy importante el lugar donde nosotros vamos a enriquecer nuestros conocimientos, porque a veces podemos ir al lugar equivocado, a un lugar errado, en donde nos puede traer muchas confusiones lo que nosotros escuchamos por afuera. Entonces, pues, ese es los apuntes que tomé y quise compartirlos con ustedes. Ok, mi hermana, muchas gracias. Entonces hay que hacerle justicia al texto bíblico y también a los personajes de la Biblia, darles el lugar que la Biblia les da y no caricaturizarlos. Pedro ha sido muy caricaturizado y eso pues es un daño para nuestra fe y el liderazgo que él desarrolló. Así es, sí, Escuchamos señor. intervenciones, hermanos. Aporte. Buenos días, pastor. Buenos días. Dios los bendiga. A mí me surge una duda, pastor, y es una duda que me ha surgido ya desde varias clases de otros ramos, y es que nosotros estamos estudiando en nuestras casas un documento y por otra parte usted nos da otra enseñanza y eso es bueno, pero pastor, difiere mucho. Yo ya no sé qué creer. No pasa por eso, pero la verdad es que yo hago un estudio de Hahnemann, por ejemplo, o de Hagemann, y claro, está bien, está perfecto, pero su enseñanza, la que da usted, la que da el instituto, me gusta mucho más, porque es mucho más enriquecedora. Entonces, yo pregunto si se podría dar un estudio un poco más centrado en lo que usted dice y no en lo que dicen otros, porque la verdad es que para mí es como una pérdida de tiempo. Es como ya listo de estudio, me machaco, hago todo eso, sí, bien, pero después me encuentro que no tiene nada que ver con lo que con lo que usted está expresando y que me parece que hay más luz. Entonces, esa es mi intervención. Y discúlpeme por ser tan directo. Ok, pastor. Pensé que había más luz por mi mente brillante. Sí, también. Pastor, mira, la intervención suya es interesante. Solo dos cositas. Primero, eh, hay hay que considerar los escritos porque los escritos bíblicos son los únicos perfectos y sagrados e inspirados. Pero las posturas nuestras a veces tienen énfasis. Entonces yo puedo hacer una presentación de una línea pastoral, de una línea histórica, una línea teológica, una línea didáctica, y entonces hay matices de variación que en sí mismos no son malos, sino que esos matices hay que diferenciarlos y sacar la riqueza de cada uno. Cuando ya algo está contrario a las escrituras, sí es malo y hay que juzgarlo, pero también es un criterio que nosotros como estudiantes de teología debemos tener. Cuando estamos en cursos o en seminarios como MINS,
MINS es un seminario muy importante porque nos hace pensar. Entonces, esas opciones de pensamiento y de riqueza académica nos permite tomar una postura. Ya el pastor nos dijo que está tomando una postura. Está frente como a dos líneas de pensamiento, las ha leído, las ha considerado y termina diciendo, me identifico más con esta. Eso es importante, eso es válido. Que haya un criterio y criterios sólidos para uno poder decir, me identifico mejor con esta postura, porque esa postura es más amplia en la visión histórica o pastoral o teológica o cristológica, y eso es válido, ¿sí? Eso es válido. Cuando leemos documentos también tenemos que hacer justicia, porque a veces los documentos no son escritos en el mismo idioma en el que nosotros nos llega, sino que son traducidos. Y en la traducción se pierde o se altera. Y a veces son escritos de 100, 200 o 500 años atrás. Eso también afecta el tema del momento histórico en el cual se escribió para nuestra comprensión. Entonces, sigan leyendo los libros, pastor, no es pérdida de tiempo, porque yo sé que usted es muy claro en sus apreciaciones, pero no es pérdida de tiempo, porque esas visiones variadas nos permiten tener mejor criterio en lo que vamos a abrazar como el pensamiento nuestro. Ahora, aquí estamos en una clase un poco más abierta, ¿sí? Y una clase que no la está dando un teólogo, ni que el fin es teológico, sino que estamos haciendo una consideración de unos textos y unos temas desde una visión más amplia, desde la perspectiva eclesiástica y desde una dinámica pastoral. Entonces, muchos de los documentos que leemos tienen solo enfoque teológico o enfoque bíblico, ¿sí? Nosotros aquí estamos intentando tener una amplitud un poco mayor porque pues somos pastores, trabajamos con iglesia, la mayoría de nuestros ancianos y diáconos se forman en nuestro seminario, entonces no estamos interesados en una postura dogmática teológica, sino en una visión eclesiástica más amplia, que lo que podamos enseñar sea aplicable a la iglesia y sea pertinente para la iglesia. Yo quisiera que nosotros tengamos una consideración, sino que siempre que iniciamos un curso les decimos, les estamos dando herramientas hermenéuticas, herramientas exegéticas, para que ustedes lo corroboren. ¿Cuál es el propósito de MINS? Capacitando líderes para el ministerio. ¿Saben cuál es el propósito de la gran mayoría de los seminarios? Es crear loros teológicos. Los loritos teológicos, ellos leen y repiten. Lo que ustedes están encontrando en nuestro seminario es construir el pensamiento teológico. Y para construir un pensamiento teológico uno tiene que ser apologeta. Pastor Cristian, uno nunca pierde el tiempo cuando lee. Nosotros para construir una clase, por decir, el pastor Ismael construye su clase. Yo construyo mi clase y nosotros nos retroalimentamos todo el tiempo. Nosotros, ¿qué hacemos también como maestros y como parte del presbiterio? Nos sentamos a tomar café, a tener debates y decir por dónde es el camino, cosa que nosotros hacemos honor al gobierno bíblico, porque acá no hay un mono avispado, perdón, un gobierno obispal. Todos tenemos que llegar a una misma conclusión y lo que usted dice nos halaga y nos ayuda a seguir adelante. ¿Por qué razón? Porque usted está llegando a un sentido común de las escrituras, donde usted dice, no había pensado esto. La mayoría de los que escriben desde una perspectiva individual. Nunca las producciones que han trascendido han sido individuales, siempre han sido un colectivo aceptado. Un ejemplo, lo que escribió Lutero en su gran mayoría fue aceptado no solamente en Alemania, en Europa, lo que escribió Calvino. De hecho, Calvino fue más importante porque él se dedicó a escribir y él fue aceptado y todos decían qué bueno, qué chévere y empezaron los demás a producir también y a entender que nosotros tenemos que seguir estudiando y ser capacitados. A veces nosotros pensamos, terminé mi licenciatura, qué chévere, terminé mi maestría, qué chévere, sí, no seguimos. Y nosotros lo que estamos considerando es eso. Hoy, por decir, cuando llegamos a lo que el pastor Ismael
nos ha expuesto, nos dice básicamente quién es Pedro, cuál es su carácter, cuál es su misión, para que finalmente nosotros entendamos que aquel que escribe es un discípulo de Dios y que nosotros tenemos que entender que tener, aunque él murió y aunque no lo conocemos ni nunca lo conoceremos, acercarnos a él con respeto. Miren, hay algo de lo que pasa en medio del medio evangélico. Casi todos lo del medio evangélico son hermanitos y hermanitas. Todas las cartas, Paulinas, Petrinas, la de Juan, siempre ellos se presentan como Dios los llamó y para qué los llamó. Y la iglesia los llamaba de esa manera. Ahora, eso no es jerarquizar, eso es reconocer que Dios está obrando en medio de nosotros. Pedro fue un hombre que nosotros, como dice el pastor Ismael, pudiéramos juzgar su carácter. Pero juzguemos quién escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Todo lo que hace la alta crítica para desvirtuar, dice que un pescador no pudo haber escrito con ese griego tan alto. O sea, con esa organización de palabras, con ese pensamiento tan desarrollado. ¿Por qué razón? Porque era de Pedro. Es como decir que un colombiano de cierto lugar no pueda escribir algo que esté bien o exponer un tema. De hecho, nosotros, ¿saben qué hacemos? Si llega Pepito, ¿sí?, un hombre conocido por el medio evangélico, ¿qué hace la gran mayoría de los cristianos? Se toman una foto, lo publican en el Facebook, pero nunca lo hacen con su pastor. Nunca honran a sus maestros. Nunca honran a las personas que han dado la vida permanentemente. Y Dios lo hace a través de los textos bíblicos. Hombres comunes y corrientes, como Pedro, como Andrés, como Jacobo, son honrados de esta manera. Y nosotros tenemos que seguir el modelo bíblico. Y siempre hablaremos de Pedro como el apóstol Pedro, como el hombre que Dios usó para tener esas dos cartas extraordinarias que son conocidas como las cartas católicas, las cartas universales, con toda la autoridad, como si fuera Pablo, porque nos está comunicando los mensajes de Cristo. Hay que hacer los procesos académicos, hay que leer los cursos, y miren, yo sí que les pido, casi siempre, por decir en el caso de sus trabajos, pastor, usted organiza la respuesta con relación al trabajo. Usted puede hacer un ejercicio de empalme. ¿Cuál es el ejercicio de empalme? Usted escuchó la clase, leyó y contesta, y puede hacer un ejercicio de empalme. ¿En qué sentido? Apologético, donde dice, yo aprendí, yo creo, y esto se pudiera enfocar de esta manera. ¿Por qué razón? Porque es su trabajo y todo lo que usted está aprendiendo aquí le está ayudando para sus sermones, para discipular, para seguir adelante, lo mismo que a todos nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque es como nos formamos. No es por tener un mensaje novedoso. Yo espero que nadie esté copiando el versículo bíblico, las 3 ideas del pastor Ismael, y predicar en la iglesia y decir y ser honrado por el tema de otros. Ahora, no es que esté mal, sino que lo que queremos es aprender a pensar, aprender a escribir, aprender a ser discípulos. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos va a mostrar con su vida. Un hombre que fue discípulo y que el Señor, miren, de todos los apóstoles, al que más avergonzó, al que más trató, fue a Pedro. El que más avergonzado públicamente fue Pedro. O sea, a veces todas las participaciones que vemos decimos, wow, el Señor tan cerca de Pedro. Sí, quien se acercaba al Señor lo pulía. O como estaba un libro por ahí, lo cincelaba y era extraordinario. Y vamos a seguir adelante. ¿Cuándo pararemos? Cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero la idea del programa académico hay que cumplirlo. No es una pérdida de tiempo. ¿Qué sí puede usted crecer, pastor? No repetir lo que dice el texto. Ahora, hemos usado textos de diferentes autores. Pero como ya tenemos una herramienta hermenéutica, apliquémoslo. Hagámoslo con entendimiento. Abandonemos la teología lorito. Construyamos un pensamiento teológico que es propio, pero es confesional, dijo el pastor Ismael. Mire, lo que confesó Pedro, nos dijo el pastor Ismael hoy en clase, lo confesó Juan, Andrés, Jacobo, Tomás, aun cuando no escribieron algunos de ellos. Lo confesaron ustedes, lo confesé yo. ¿Por qué razón? Porque la única manera de saber que somos cristianos, porque al ver a Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es hijo
del Dios viviente. Y miren lo extraordinario, eso es fundamental, porque una de las cosas fundamentales es que un hombre religioso es convertido en un hombre siervo de Cristo. Un hombre que tenía toda su vida arreglada, casado, con un trabajo, con un oficio, con ganancias, lo abandonó todo. Miren, la gran mayoría hoy de pastores, ¿cuál es el gran problema que tienen? Que no abandonan el mundo. Quieren todavía el estatus económico, el estatus de la familia, el estatus de muchas cosas y quieren llamarse pastores. Pedro no lo hizo así. Él dice que lo dejó todo y eso no nos gusta. ¿Por qué Dios lo honra? Pues era el propósito de Dios hacerlo de esa manera, convertirlo en apóstol, en siervo, en pastor de la iglesia. Y eso es muy importante que no debemos olvidar. ¿Estamos dispuestos realmente a dejarlo todo? ¿O queremos ser pastores y ser esclavos del mundo? Queremos agradar a Dios, pero no dejar de agradar a los hombres, agradar a nuestros familiares, agradar a veces a nuestros propios hijos. Eso es algo que nos debe partir el alma hoy, porque el carácter de Pedro es que él fue conformado en un hombre siervo de Dios, siervo de Cristo, siervo del reino de Dios. Y si no somos capaces de dejarlo todo, pues no somos capaces de ser cristianos ni de seguir predicando. Esa es la enseñanza que creo que hoy debemos rescatar en el carácter de Pedro, en la persona de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Él tenía todo, no le faltaba absolutamente nada. Pero no se puede navegar en dos barcas. Él fue llamado a ser pescador de hombres. Y si nosotros no entendemos eso, pues estamos en una contradicción seria en nuestro llamado. Porque Dios nos llamó a eso. Y muchas gracias, Pastor Ismael. Nos tenemos que ir porque en poquito tiempo yo tengo que entrar en otra clase. Muy bien, no sé si hay otras intervenciones, hermanos. Mi querido pastor, Presbítero. pastores, buenos días a todos. Querido pastor, muchas gracias por la clase. De verdad que me siento profundamente conmovido con esta enseñanza. Es ver a nuestro Dios obrando de una manera maravillosa en personas comunes a quienes Él permite llegar a ser discípulos. Y eso me gusta mucho ver no a Pedro el hombre común, sino ver al Pedro discípulo. Y ese énfasis que usted hizo hoy está espectacular porque nosotros normalmente pretendemos coger a Pedro y bajarlo a las actitudes y las acciones más bajas que a veces nosotros tenemos y que nos sirven, como usted decía en la oración, para excusarnos y para poner un pararrayos frente a nuestros errores. Pero viendo lo que vimos hoy, me parece que el ejemplo de Pedro como discípulo es un ejemplo demasiado alto. O sea, la vara que pone Pedro es una vara demasiado alta, porque siendo un hombre con defectos como todos nosotros, fue un hombre que fue fiel, que permaneció, que como decía el pastor Juan José, a pesar de que en algunos momentos fue avergonzado, que posiblemente se equivocaba en intervenciones públicas, fue una persona que estuvo ahí y que siguió adelante a pesar de muchas cosas que nosotros no hacemos, ¿sí? Y recuerdo cuando la gente se puso brava y se fue y los discípulos decían, se va la gente, se están yendo, ¿qué hacemos? Y el Señor Jesús le dice a Pedro, pues si ustedes quieren, pues también váyanse. Y la respuesta de él, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y a veces a nosotros nos falta eso, nosotros estamos acostumbrados a salir corriendo por la cuestión más mínima, más pequeña, pero Pedro nos da un ejemplo de persistencia y de dar un verdadero valor al reino de Dios. Pues muchas gracias, pastor.
Con mucho gusto, presbítero. Sí, yo creo que la vida de Pedro es un gran desafío para nosotros, porque fue un hombre, pues la Biblia lo presenta muy honesto, muy escueto en sus intervenciones, pero muy justo también en cómo él creyó y vivió y defendió la fe. Y yo creo que, permítame decirlo de la siguiente manera, el lugar que él tiene en el grupo, o que se ganó en el grupo, fue también debido a su constancia, su fe, su dedicación. Y hoy en día nosotros a veces no tenemos esos privilegios de ser honrados porque tampoco somos justos, no somos leales. Queremos ser honrados, pero no somos leales, no somos perseverantes, no somos constantes, no somos dispuestos. Y pues obviamente nunca vamos a recibir honras, estamos viendo esta aprobación. Entonces quiere el Señor enseñar a través de Pedro para seguir creciendo para Él. Entonces, ¿algo más, hermanos, o cerramos con oración? No, hermano, me he agradecido por el curso. El presbítero Edwin se le quedó el micrófono abierto. Listo, hermano Sergio. Yo creo que en este curso vamos a ver la clara evidencia del Dios que profesa y el que nosotros también profesamos como Pedro, que el cambio que tuvo Pedro y lo que muestra sus cartas, ¿verdad? Vemos al mismo Dios obrando en la vida de Pedro y nosotros nos quedamos, bueno, yo me había quedado únicamente con la perspectiva de Pedro, la que él era un hombre fuerte, de carácter fuerte y tosco, pero ahora vemos en sus cartas, en cuanto las leemos, que un hombre transformado por Dios y yo creo que en ese Dios confiamos y creemos que Él va formando nuestro carácter y va utilizando siempre nuestra vida para su servicio. Eso es lo que ahora comprendo en cuanto a las confesiones de Pedro. Me doy cuenta en realidad lo que Dios estaba haciendo con Pedro, como decían nuestros hermanos, es pulirlo. Yo creo que en ese Dios confiamos y sabemos que lo que Él está haciendo en nuestras vidas es lo mismo que hizo con todos sus apóstoles y ese es el Dios en que confiamos. Muchas gracias. Ok, mi hermano querido. Entonces, usted puede ser introvertido, extrovertido, sanguíneo, colérico, melancólico, flegmático, lo que Dios lo haya querido hacer de usted. Si Dios se place de usted, lo va a llamar y lo va a usar. ¿Sí? No es cierto que los coléricos tienen mejor opción o que los sanguíneos tienen mejor opción, que los que somos flemáticos o que somos del campo o que somos tímidos no somos útiles. No, en el reino de Dios son bienvenidos todos. Y lo importante es lo que Dios hace y lo que creemos de Él. No importa la procedencia. Aquí tenemos personas del campo, personas sin hogares estables, tenemos personas con muchas limitaciones, pero Dios ha querido usarnos para su gloria y pues eso es lo que sobresale siempre, es lo que triunfa. Entonces que el Señor nos ayude mucho. Gracias, hermanos, y vamos a orar. Un compañero que quiera orar. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por llamarnos a la fe. Señor, tú nos creaste, tú nos diste, Señor, cuando nacimos, ciertas características propias de nosotros. Y Señor, todas, absolutamente todas, cuando nos llamaste a la salvación, son para tu gloria. Nos permite, Señor, conocerte cada día más para poder predicar de ti, para poder servirte. Te rogamos, Señor, que nos limpies de nuestro pecado, que fortalezca, Señor, nuestra fe y nuestra convicción de agradarte a ti y no a los hombres, y de servirte, Señor. Gracias por aquella obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, que has de perfeccionar. Y conforme, Señor, al testimonio de la vida de Pedro, tú, Señor, logras todo lo que tú emprendes porque eres Dios. Eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Danos, Señor, en el día de mañana un buen culto para gozarnos, para alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por el seminario. Gracias por los materiales que podemos usar. Y gracias, Señor, por cada uno de los profesores que están capacitándonos. En Cristo Jesús. Amén. Buen día del Señor, hermanos queridos.